Bien, vamos ahora a hablar de un tema que quería traer desde hace un mes casi, pero ya no es tan trending, sin embargo sigue habiendo un temita ahí importante del que quiero hablar. El tema es, obviamente, sobre tecnología y particularmente sobre la IA. Y es que hace unas semanas atrás Elon Musk sacó una actualización dentro de Grok, que es la inteligencia que manejan ellos en xAI, que es la empresa, digamos, que absorbió X para maquillar los millones de dólares que pierden eh, y desarrollar inteligencia artificial, ¿no? En sus laboratorios. El tema con X es que, a ver, hay que considerar de dónde viene la gran parte de donde utilizan para educar al sistema, ¿no? Y gran parte de ese contenido vienen de las mismas redes sociales. Vamos viendo pues que esta tiene cerca de 600 millones de usuarios, más o menos, que en principio parece muchísimo, pero al lado de los otros monstruos como TikTok, Instagram no es tanto. Y em, dentro de esas 600 millones de personas, ¿qué porcentaje forma parte de Estados Unidos? ¿Qué porcentaje es anglosajón? ¿Y cuáles son las tendencias que tienen estas personas? Creo que no es sorpresa, pues que en Estados Unidos es caracterizado por ser un país donde pues suele primar o suele encontrarse con mucha frecuencia la xenofobia, el racismo em, y gran parte digamos, estos sesgos que tenemos los seres humanos para con los demás. ¿Qué pasa? Que con toda esta data se ha estado entrenando a estos sistemas. Obviamente no es que es únicamente este perfil de persona. Hay múltiples, pero pues como un niño. El niño aprende de la persona con la que más se frecuenta, como esos niños que son violentos porque seguramente tienen padres violentos, o los niños que son buena gente, que son amigables, porque seguramente sus padres tienen esas conductas, niños amorosos. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial y prima pues digamos, este tipo de información en la red de X, que hoy por hoy, al menos en el habla latina, en Hispanoamérica, es mucho chisme, deporte, política, y la política es ataque de grosería. Y es lo mismo cuando hablamos a nivel de deporte, religión, al menos en lo que respecta a esta red social, que es muy de noticias, de lo que está trending. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se empieza a ejecutar ya esta actualización, eh, se declaró nazi. Y bueno, lo bueno es que como no estamos monetizando aún este canal, podemos hablar abiertamente del tema. Entonces, Grok se declara Mecha Grok, y que él era del Partido Nacional Socialista. Ya. Entonces, prácticamente es como que hubiese cobrado vida, imagínate. Bueno, ahí sí, un poco para orientar a nuestros seguidores. Como tú lo decías, y para decirlo más claro técnicamente, la inteligencia artificial, por ahora, simplemente se basa en lo que nosotros le proveemos, en la información que les damos. Si nosotros les damos contenido de ese tipo, obvio que la inteligencia va a Tener una tender predilección. a ir a ese tipo de análisis. Aparte que hay un tema, ¿no? De que quien programa y quien dirige los hilos de de esa de Grok o de ese, al menos pudo haber sido hasta un experimento, lo guía y lo orienta a que piense de esa manera. Si mañana quisieran que fuera puro amor, también lo va a hacer, ¿ya? Porque va a depender mucho de la información que se le provea y en base a eso va a comenzar la inteligencia a armar sus, no criterios, porque no es autónomo, armar Claro. sus conceptos, De por hecho, el decirlo de alguna motivo por manera. el cual toma ese comportamiento es justo porque no es autónomo. Entonces, como que esto es lo que tengo y como no tengo criterio, pues creo que esto es correcto. Exacto. No es la única empresa con lo que ha ocurrido. Estuve viendo que también ha ocurrido con Microsoft, que en 24 horas de haber corrido Toita y un LLM que ellos tenían, se volvió misógeno. Y también, pues, a nivel de estos sensores que colocan, Y se volvió racista también en es menos de racista. 24 horas. Claro, es que es la información que tiene. Claro, así es. Y considera, pues, que pareciera que todos tuviésemos internet hoy en día, pero no todos Mira, y tienen. Y esta gente, pues, por un lado, si generalmente no tiene. analizamos en frío eso que ha pasado, es bueno. ¿Sabes por qué? Porque eso da
muestras claras de que la inteligencia artificial sin la guía y la ayuda o la interacción del ser humano no es libre, no es sola. Y eso da muestras de que el ser humano sigue siendo el que manda todavía en el planeta, ¿no? Por ahora, pero sabes que a mí más bien me da como otra perspectiva de lo que ocurre. A mí me parece que es más peligrosa aún de lo que uno se puede imaginar. Y que seguramente la gente que nos sigue, que me escucha constantemente hablar de los futuros utópicos o distópicos que pueden ocurrir a raíz de la IA, podrían llegar a pensar que soy muy pesado con el tema, pero es que cuando tienes cierto nivel de entendimiento sobre el tema, dimensionas lo que puede llegar a ser o lo que no. Y entonces, mira, lo que a mí me llega lo que me lleva a mí pensar esta actuación que tuvo Brooke, es que si esta es la información que dispone, es la manera en la que probablemente se vaya a comportar. O sea, es que imagínate que tuviese autonomía, ¿verdad? ¿Cómo discierne entre el bien y el mal si es lo que se le entregó? Es que ahí pasa lo que ha pasado siempre históricamente. O sea, solo que ahora a través de la IA, ¿qué va a pasar? Las grandes potencias mundiales van a poner la información en la IA en base a cómo te quieren adoctrinar. Y esto me llevó O sea, si te das cuenta que es lo mismo que pasa históricamente siempre, ¿no? Pasa siempre, el ganador cuenta la historia. Exacto. Eso decía el doctor Ronnie Moscoso. Me decía, no, ahorita lo importante es que ganes la campaña, porque el que gane es la que cuenta la historia. Ahorita tú dale, lo importante es que ganes. Así es. O sea, Y es verdad. Y esto a mí me llevó a dos cosas más. Una, pues a mí me gusta mucho Alemania, de hecho. Estoy estudiando para poder irme allá. Y me llama mucho la atención su cultura porque pues nuestra profesora de alemán, la profesora Tanja, pues en una ocasión estábamos hablando de viajes, de explorar, y hay una palabra que es el Führer, que es como le llamaban a Hitler, claro, que era el guía, ¿no? claro, sí. Pero realmente esta palabra significa guía, que es algo que yo desconocía. Yo Pensé que era alguna palabra propia, ¿no? Que se había inventado. Para referirse a él, pero era como el guía. ¿Ya? Ah, ya. Y entonces ella dice como que, ya, wir haben diesen Wort. Y entonces dice, ponte, no sé, Bahnhof, Rathaus. Y de repente dice, esta la vamos a obviar, pero bueno, ya saben, jajaja, y sigue. Y es como que no les gusta hablar de eso. No les gusta no. ni siquiera decir esa palabra. No, y tengo un amigo que se llama Dagward, que era que me enviaba memes ahí. Dile el Führer. Y bueno, pues me dio curiosidad y me puse a investigar pues cómo les cuentan a ellos el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de los tratados estos de paz que firmaron al final después de destruir Alemania, estaba que para que las futuras generaciones fueran conscientes de la atrocidad, no que habían hecho como país, sino de la atrocidad que puede llegar a ocasionar el fascismo o el nazismo como tal. A ellos obviamente les educan más de una perspectiva de cómo funciona esa ideología y no tanto de las torturas. Y de ahí es obligatorio que los llevan a visitar los cosos estos de los campos de concentración. Es lo mismo que la IA, o sea, Ya, los están adoctrinando a que eso es malo. Ya, Realmente pero para mí fue malo, pero ¿sabes es qué? una forma de asegurarse de que no vuelva a pasar. Ajá, o sea, y es como lo muestran allá, es como, esto es malo, pero hasta ahí. ¿Cómo lo muestran en Estados Unidos? Llegamos y salvamos a todos con nuestro ejército y liberamos al mundo. ¿Cómo lo muestran Los rusos. Los rusos? Nosotros fuimos quien realmente los liberamos. Claro. Y el mundo no nos lo atribuye. ¿Y cómo lo ve el resto de Europa? Lo ven como Estados Unidos nos estaba vendiendo armas a todos y con eso fue que se hizo rico. Claro. Y bueno, como siempre Latinoamérica desde acá, pues nosotros súmale a los exportamos ingleses, café. a Winston Churchill, que fue de alguna manera como que la imagen que representaba la oposición, porque era como quien dice el más visible de toda la coalición que había para Era el lente y el eje, algo así. sí, para enfrentar a los alemanes. Y finalmente los que llegaron fueron los rusos Los primero. aliados y el eje. Sí. De hecho, quienes llegaron, pero mira la historia. Y esto me llevó a otra madriguera. Y es que digo, qué curioso cómo entre países la forma de educación es tan distinta, porque ellos se sienten muy arrepentidos de lo que hicieron. Pero yo te apuesto que si la cosa hubiese sido acá en América Latina, hasta el día de hoy hiciéramos broma.
Porque es que mira, yo conversaba con un amigo que está allá en Alemania y me dice que a veces la gente ya mareada, borracha, hace bromas y la típica que le dicen a los ecuatorianos o a los colombianos, como que, oye, tienes polvo aquí. Y Ay, cuá, 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 y se ríen. Y entonces ellos dicen, ay, sí, sí, rasúrate el bigote. Y ellos la cara es una cara fría de no es chistoso, eso ay, está ay. mal, ¿cómo vas a hacer esa broma? Y es lo que digo, o sea que nosotros, es como que, y lo decía Freddy Vega, nosotros, Es que nosotros no hemos vivido esas guerras, por eso tal vez somos distintos, ¿no? pero no, es que no lo veo tan así, lo veo más bien como un aspecto cultural de nosotros nos burlamos de nuestras desgracias por intentar hacer la vista a un lado y no aceptar con vergüenza lo que está ocurriendo. Mira que si por ejemplo tú ya hablas de un político o algo que está haciendo mal, la gente tiene como que un criterio muy, muy formado. En cambio acá es como que tipo la gente hace burla y mofa y es hasta divertido. Imagínate, yo soy fiel seguidor de Abdalá Bucaram. Es que lo que te digo es porque acá no hemos vivido lo que vieron ellos, o sea, perder a tu familia, estar en guerra, escuchar bombas que explotan, o sea, debe ser un trauma que marca para la vida a ellos y ellos a sus generaciones, ¿no? Por eso tal vez se aseguran de que no vuelva a pasar, Pero lo que te digo es, mira, acá también matan, roban. pero no es lo mismo. O sea, tú todavía duermes en tu casa, bien o mal sobrevives, tienes lo que tú decías, bueno, no todos, pero la mayoría tienen dónde dormir, dónde comer, dónde ir a un hospital, así te atiendan después de un mes, pero como sea, hay salud. Pero allá no, pues allá, mira, estaba viendo lo que pasaba en la Franja de Gaza, o sea, tuvieron que lanzarles en aviones ayuda porque no había forma, o sea, el conflicto está tan fuerte de que la gente está muriendo de hambre. Vi un niño que salía, dice, no hay nada que comer, hay que comer arena, y se mete arena a la boca. O sea, eso no lo ha vivido nadie acá. Tal vez por eso somos cómodos, por eso a veces no nos esforzamos mucho, porque bien o mal hemos vivido cómodos, con todos los problemas que puede tener Latinoamérica, a diferencia de Europa que se ha tenido guerras de a de veras. No profundicé más en el tema, pero habría que analizar cuánta gente muere y cuál es el tema de temor, tortura que se genera acá con el tipo de narcoestados en los que vivimos la gran mayoría de países latinoamericanos. Porque ahí muere más gente en México que en muchas guerras, que en la guerra de Ucrania y Rusia. Tal vez. O sea, Habría que ver las, habría- las cifras, habría- ¿no? Pero cuán traumático es cada caso. claro, sí, eso puede ser otra cosa. Y Sí. bueno, total, pues, esto me llevó a yo decir, pues, ok, ¿qué pasaría entonces en el futuro ya con todo este precedente? Y me terminé encontrando un paper que se llama 2037, donde ya hay rasgos de lo que estamos hablando. Entonces empiezan un poco a contar cómo funciona la IA y cómo empezó, y hay una parte en la que dan una fecha exacta en la que OpenAI va a lanzar su modelo GPT-4, así. Y quien lo hace, pues, es un ex OpenAI. Y obviamente él tenía la fecha en la que se iba a dar. Pero Claro. para el resto de la gente, uy, atinó la primera. Es Es de los Simpsons, dijeron. como el pulpo Paul. No, dijeron, este es de los Entonces Simpsons. con esa ya ya te enganchas con el paper. Y entonces luego da cuándo es la siguiente ola. Y entonces empieza a hablar de cuando ya se alcanza la AGI y la inteligencia artificial general, que es cuando ya cobra conciencia y toda la cosa. Y bueno, total que hacía una reflexión el paper que decía, al final hay solo dos caminos. O la desarrollamos nosotros, porque ¿en qué giraba en torno al paper? Desaceleremos este tema de la IA porque va muy rápido y no se está adaptando la gente. Entonces él decía, al final hay dos alternativas. O aceleramos el paso, llegamos a la AGI, mucha gente se va a quedar atrás y todo el conflicto social que puede ocurrir y esta cosa puede cobrar vida y volverse meca Hitler de nuevo. O China lo logra antes que Occidente. Pero mira la narrativa. O sea, obviamente uno dice, no, China, un gobierno socialista, un gobierno opresor, que es lo que dicen los medios, ¿no? Yo No, es nunca que estaba allá. no importa si es socialista o opresor. Lo importante es cuánto representa eso para controlar a la población mundial. Claro, o sea, y sin estar del lado de uno o el otro, ¿no? Más es por lo que te digo, cómo ya empieza a haber esta connotación de quiero contar la historia yo y voy a meter miedo de que mejor gano yo a que... No, es lo que ocurría cuando ¿quién conquista? y en base a qué lo dice él. Él debe tener información que nosotros no tenemos. Seguramente. Y entonces dice, aquí hay dos caminos. O aceleramos más el paso y lo logramos,
o lo logra China y nos controla a todos. Pero mira la narrativa, no es porque ahorita la guerra es con China, pero en su momento, ¿cuál era la narrativa? Nosotros vamos a llevar primero al hombre al espacio y lo logra Rusia. Y dicen, no, entonces nosotros vamos a llegar antes de que se acabe la década, el hombre a la luna. O sea, mira cómo manejan, y es lo mismo que ocurrió en la Primera Guerra Claro, eso Mundial. fue así como fue la carrera espacial, ahora es la carrera por la IA. Y ocurrió en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la conquista española. Y con esto cierro un poco el tema que poco tenía que ver con la IA, era más un tema un poco de cómo podría ser el mundo. Y mira entonces cómo enseñan allá la conquista española. Y dicen, no, llevamos educación, llevamos religión. ¿Y cómo la enseñan acá? Acá le enseñan, nos esclavizaron, nos robaron el oro, nos el oro, claro. torturaron. Entonces, al final del día, el ganador cuenta la historia y ya hay estos indicios de yo la voy a contar. Y están generando este pánico de no, que no gane China, no, que no gane tal, y tiene que ser Estados Unidos quien lo logre. Es por todo lo que representa, por el control, porque, o sea, mira, solo el simple ejemplo que tú decías de... Creo que nunca nos hemos expuesto a una herramienta tan masiva, No, y tan poderosa. tan O sea, poderosa. y cómo puede marcar el camino y hacerte creer hasta lo que no es. Imagínate lo que hacía la Cambridge Analytica, que es análisis de datos. Ahora imagínate lo que se puede hacer con IA, que literalmente puedes analizar datos en minutos. Exacto. Sí, y bueno, y con esto les hacemos la pregunta a nuestros seguidores, ¿no? Si ustedes creen que exageramos o realmente la IA algún día, algún momento tomará vida. Coméntenlo.